La flaquita que canta lindo, Lisandra Coaquira, contrajo nupcias en la ciudad del Cusco con el amor de su vida, Richard Pilco. Hoy tenemos varios datos que contarles sobre este gran día en la vida de la feliz parejita. Empezamos contándoles que la fiesta en horas de la noche tuvo como plato de fondo a la siempre romántica Ada Chura, quien hizo bailar y delirar a todos los presentes con su voz y al ritmo de sus conocidas canciones. Y fue en pleno show que la feliz parejita invitó al escenario a quien hoy en día es su comadre, pues es madrina de uno de sus bebés, y nos referimos nada menos que a la también cantante Nicole Ramos. Y en el escenario fue la propia Ada Chura quien le dijo a Nicole que no tenía problemas de cederle por unos minutos el escenario y que si bien no la conocía, le gustaría escucharla. Pero no la conozco todavía, pero hoy quiero escucharla, ¿ok? Comparte el escenario conmigo, te lo pido por favor. O sea, ¿quieres que te lo pida de otra manera? Por favor, te lo digo. Entonces, vamos a cantar un poquito, que ella deleite a la gente con su música, con sus canciones y con su voz. Estoy segura que le va a encantar. A la llamada reina del zapateo no le quedó otra que agradecer la invitación de Ada a que cantara un poquito, pero antes de hacerlo dijo: no sé si tal vez me conozcan, pero va a ser un honor cantarles una canción a capela y espero que me puedan acompañar. Es la canción favorita de mi compadre Richard. Escuchemos. Un gran artista como Ada Chura me invita a cantar, de verdad. No sé si tal vez me conocen, me llamo Nicole Ramos en el mundo artístico. Y bueno, es un honor para mí cantarles. Voy a cantar en a capela esta bonita canción. Tal vez ustedes me sepan acompañar. Mi compadre Richard es su canción favorita de ellos. Y bueno, nada, pues vamos a cantarlo. Para todos ustedes, Nicole Ramos. Hoy quiero llorar, me duele saber que tú ya no estarás aquí. Hoy quiero llorar, me duele saber que tú ya no estarás aquí. Hoy quiero llorar. Luego de su breve participación a capela en el escenario, Nicole fue al encuentro de la gran Ada, quien le regaló unas palabras sobre lo que vio y escuchó. Aunque en el video también podemos escuchar que el público tenía su propia opinión. Muy bonito, la verdad que me causó emoción. Bueno, yo soy la persona que cuando escucho una canción me causa emoción. Es un tema, ¿no? Es un tema que vale la pena escuchar, la verdad que sí. Y yo lo digo porque para cantar... ¡Ada, sigue cantando! Escucharlos y sentir que cada uno de esos temas pues puedo cantar con emoción. Así que Nicole, muchas gracias. Gracias a Lisandra, gracias a Richard por esta invitación. La fiesta continuó y el público pedía más y más canciones. Ojo, más canciones de la internacional Ada Chura, que quede eso bien en claro. Es bueno resaltar que a medida que pasan los años, Ada no solo mantiene la humildad propia de las grandes figuras, sino que su voz sigue igualita.
Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este pequeño recuento sobre lo que fue la fiesta en el matrimonio de Lisandra y Richard, dejando constancia sobre el canto a capela de Nicole Ramos y por supuesto sobre la siempre acertada opinión de la gran Ada Chura. Soy Eduardo Chacón y pronto nos reencontraremos con un nuevo video. ¿De quién se trata? Eso no lo podemos decir por ahora, pero sí les podemos adelantar que es una sorpresa que estamos seguros muchos disfrutarán hasta dentro de muy poquito.